Muchísimas gracias. Bien, vamos a aprovechar el tiempo porque, como dice el dicho, el tiempo es oro. Así que vamos a empezar orando. Ya pues le damos la bienvenida a los que ya están conectados con nosotros en esta noche y a los que pronto estarán conectados con nosotros también. Sean todos y todas bienvenidos. Van a perdonar que a veces de fondo tenemos perritos ladrando. Estamos cerca del aeropuerto, escuchamos los aviones, todo es ruido, pero esperamos que puedan entender, escuchar lo que pues el Señor quiere hablarnos, decirnos el día de hoy. Bien, vamos a empezar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los que estén pues en una disposición de oración, los que quieran cerrar sus ojos, el que esté tranquilo en casa o tenga pues la oportunidad de poder cerrar sus ojos, puede hacerlo. Es una manera de poder dejar las distracciones, una manera de que podamos conectarnos con el Señor, porque muchas veces nos desconcentramos al tener nuestros ojos abiertos. Cualquier cosa que sucede a nuestro alrededor nos distrae, así que vamos a ponernos de esta manera en las manos del Señor, dándole gracias y clamándolo también. Amado Jesús, te damos gracias de todo corazón por una oportunidad de un día más de que podamos estar reunidos virtualmente para poder escuchar estas enseñanzas. Señor, te damos gracias por la vida. Te damos gracias por el don maravilloso de la vida, porque tú nos tienes el día de hoy respirando, por todo lo que hemos podido hacer durante este día. Te damos gracias, Señor, por el mes que terminó y porque hoy empezamos un nuevo mes. Por eso desde ya ponemos en tus manos todo, Señor, porque tú eres quien nos puede ayudar en este camino, eres quien nos puede acompañar, quien nos puede guiar. Por eso, Señor, todo lo depositamos en tus manos, porque nosotros solos no podemos, por eso necesitamos de ti. Te pedimos que tu Santo Espíritu sea derramado en cada uno de nosotros, que podamos ser llenos de tu Santo Espíritu, podamos ser liberados de toda malicia, de todo pecado, podamos ser purificados, Señor, y que lo que estamos aprendiendo, Señor, pueda quedar en nuestro corazón, nuestra mente, pero que no se quede enterrado como ese tesoro, sino que también podamos darlo a los demás. Señor, permítenos poder amarte cada día más. No permitas, Señor, que en ningún momento nos apartemos de ti. Tú que eres el Todopoderoso. Que tu Santo Espíritu nos guíe de la mejor manera, Señor. Ayúdanos en este caminar diario. Y aquí estamos siguiéndote, Señor. El camino no es fácil, pero aquí estamos, Señor. Sabemos que si caemos, tú nos levantas, tú tiendes la mano hacia nosotros. Todo lo ponemos en tus manos y en este mes que empezamos también recordando pues a nuestra Madre Santísima y el Santo Rosario, que es esa arma poderosa, pues vamos a ponernos en las manos de nuestra Madre Santísima y también en tus manos, Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Si lo recuerdan, la semana pasada no pudimos, por algunas razones, conectarnos, pero vamos a hacer un pequeño repaso de lo que estábamos hablando hace pues ya 2 semanas. Estábamos hablando de la Biblia, si lo recuerdan. El mes de septiembre que terminó ayer, lo tenemos pues dedicado, decíamos, a la Biblia. Incluso ayer era la fiesta o celebrábamos
a San Jerónimo, ese santo que se enamoró de las Sagradas Escrituras. Y eso es lo que esperamos que cada uno de nosotros, empezando por mí, podamos enamorarnos de la Sagrada Escritura. Fíjense qué bonito es que tengamos la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, a la vista, al alcance. No ahí amontonada, llena de polvo, no. Que la tengamos al alcance y la podamos leer. Muchas veces nos ponemos a leer pues otra clase de libros, revistas, nos vamos al baño y pues nos ponemos con el celular. Cuando nos damos cuenta se han pasado 2 horas y no dedicamos ni media hora, ni 15 minutos, ni una hora. No dedicamos tiempo a la Sagrada Escritura, a la Biblia. Entonces, necesitamos pues enamorarnos como San Jerónimo de la Sagrada Escritura, de la Sagrada Biblia. Y realmente San Jerónimo nos deja una gran enseñanza. Él se enamoró tanto que él quiso dejarnos a nosotros. Fue quien tradujo al latín las Sagradas Escrituras. Y de ahí pues ya se ha venido traduciendo para los lenguajes diferentes para todo el mundo, pero ha sido de gran bendición, la verdad. Así que solo vamos a hacer un pequeño repaso de eso y hablar un poco más de lo que es la Biblia, la Sagrada Escritura. Y ya luego ya empezamos el mes, pero vamos a estar hablando, si Dios lo permite, algo más como por ejemplo el Santo Rosario. ¿Por qué rezamos el rosario? ¿Por qué nos acusan de que hacemos oraciones repetitivas cuando en la Sagrada Escritura dice que no hay que hacer vanas repeticiones? Creo que ustedes han escuchado eso de algún lugar, ¿verdad? Que si el Santo Rosario es bíblico, que en dónde dice que hay que rezar, dónde rezamos el Ave María, que dónde nos dice por qué tenemos que rezar, todo eso es bíblico. Así que nosotros no vamos a inventar nada, pero lo haremos en transcurso de este mes, si Dios nos lo permite. Bien, el mismo San Jerónimo, que fue el quien la tradujo, él decía, desconocer las Escrituras es desconocer al mismo Jesucristo. Fíjense qué bonito. Yo ayer hablaba anoche, antes de hacer el Santo Rosario con mi familia, y yo les estaba hablando sobre San Jerónimo y sobre la Sagrada Escritura. Y realmente el hecho de que nosotros venimos y oramos, y nosotros le decimos, le pedimos 1001 cosas al Señor, y también pues nos quedamos como esperando escuchar su voz, pero no leemos la Biblia. Y yo le preguntaba a mi niña, la más pequeña, o sea, ¿qué es esto? Y me decía la Biblia. Y yo le decía, ¿qué significa Biblia? Y entonces ella me decía, pequeña biblioteca. Y era lo que nosotros estábamos hablando hace 2 semanas atrás. La pequeña biblioteca. ¿Por qué? Porque tenemos 73 libros aquí adentro. Pero, ¿qué es lo que sucede? Se nos pasan los días, los años, y no leemos ni un libro. Entonces, dice que queremos escuchar la voz de Dios, cuando la voz de Dios está plasmada aquí, escrita. Por eso la importancia. Fíjense que nosotros somos bastante haragancitos. Perdonen que se los diga, pero las personas cuando dejan la Santa Madre Iglesia Católica y se las llevan para una iglesia protestante, ¿qué es lo primero que les meten que tienen que tener? Es esto. Y cuando ustedes se dan cuenta, están por la calle con la Biblia bajo el brazo, hablando de la palabra de Dios, leyéndola, se sientan y la empiezan a leer, van allá, la leen. Ajá, pero cuando estaban en la iglesia de Cristo, en la iglesia católica, no le ponían importancia. Nosotros tenemos que leer la Sagrada Escritura. Nosotros tenemos que leerla. Yo les puedo decir, por ejemplo, el primer libro de la Biblia, el Génesis. Yo lo he leído muchas veces y esta es la, no sé qué número de vez
que yo estoy leyendo, ahora me toca el capítulo 45, ya leí 47 me toca, ¿sí? Del libro del Génesis. Pero ¿qué es lo que sucede? Hay cosas que uno va descubriendo, ¿sí? Hay cosas que uno va descubriendo, y uno dice, pero yo ya había leído esto. Me falta poco para terminar los 50 capítulos del Génesis. Uno dice, pero yo recuerdo que, y esto lo hemos escuchado en la misa, esto yo lo he leído antes, pero no vi, wow, esto yo no lo entendía, porque así es, el Señor es el que va dando el entendimiento. Entonces, San Jerónimo era correcto en eso. Desconocer las escrituras, desconocer esto, o sea, no saber de esto es desconocer al mismo Dios, al mismo Jesucristo. Imagínense. Entonces, lo que yo le decía es algo que lo estamos repitiendo. La Biblia significa biblioteca, ¿sí? Una pequeña biblioteca, un conjunto de libros, ¿sí? También le llamamos la Sagrada Escritura, que está dividida en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento está compuesto por libros protocanónicos y deuterocanónicos, ¿sí? Yo sé que no van a memorizarlo porque a mí se me hace difícil memorizarlo. No todos podemos memorizar unas 10 páginas a la vez. La importancia de que nosotros grabamos estas enseñanzas y se pueden volver a repetir hasta que nosotros vayamos captando esto. Los libros protocanónicos, a los que siempre y en todas las comunidades cristianas antiguas fueron considerados inspirados, sin que surgieran incertidumbres de algún peso. Eso nos dice lo que es digamos que la historia, la tradición, lo que nos vienen mostrando sobre el Antiguo Testamento. Ahora los deuterocanónicos son aquellos escritos bíblicos cuya inspiración y canonicidad fue puesta en duda en algunos periodos o en algunas comunidades cristianas. Dudas que persistieron hasta que entraron a formar parte del canon de la Iglesia Universal. Los libros deuterocanónicos forman un total de 14, ¿sí? 14 libros, 7 del Antiguo Testamento y 7 del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, al Antiguo Testamento los deuterocanónicos pertenecen Tobías, Judith, primero y segundo libro de Macabeos, Baruch, con la carta de Jeremías, Siráside y Sabiduría. Al Nuevo Testamento, la carta a los Hebreos, 5 cartas católicas, Santiago, 2 segunda de Pedro y segunda y tercera de Juan, Judas y el Apocalipsis. Como les digo, querérselo uno aprender así de memoria, difícil, pero lo vamos ahora dándonos una idea. Después podemos repetir el video y lo vamos a ir pues aprendiendo de a poco. A estos libros hay que añadir 3 pasajes del Antiguo Testamento. Por eso es de que la importancia de la Biblia. Hay cosas que aparecen en una Biblia, por ejemplo, nuestra Biblia católica, que a veces la Biblia protestante no lo tiene, que hay diferencias. A veces decimos, pero ¿cuál es la mejor Biblia? Y le ponemos muchas cosas para poder leer la Sagrada Escritura. Hay 3 pasajes del Antiguo Testamento en Esther, capítulo 10, versículos del 4 al 16 y el 24. También en Daniel, encontramos el libro de Daniel en el Antiguo Testamento, pero dentro de los deuterocanónicos
También Daniel capítulo 3, versículos 24 al 90 y Daniel del 13 al 14. A veces un poco confuso eso, ¿no? Algo que quiero que tomen en cuenta es que los hermanos separados, los protestantes, ellos no reconocen los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento. Los judíos tampoco. Ajá. Además que los judíos no admiten pues el Nuevo Testamento. Bien. En total, la Biblia nuestra, la Biblia católica, contiene, habíamos dicho, 73 libros. 46 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. Entonces, la Biblia protestante tiene solamente 66 libros. Hay que tener en cuenta eso, porque yo aquí he visto que en cualquier librería, cualquier librería o incluso en el supermercado encuentra uno, dice la Sagrada Biblia, pero cuando vemos 66 libros, no le venden la Biblia católica. Para poder encontrar la Biblia católica hay que ir a las Paulinas, Casa San Pablo, hay otras, las tiendas que tienen a veces la diócesis. Esas son Biblias católicas completas con 73 libros. La Biblia protestante tiene 39 libros solamente en el Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo. Lo raro es, ¿verdad?, que a nosotros nos acusan de que se le han agregado libros a la Biblia, pero ellos no se los quitan. Y son los 27 libros, ¿sí? Los 27 del Nuevo Testamento. Ellos no quitan nada de ahí. Había otra cosa que uno de los hermanos hizo una pregunta sobre la división de los capítulos y versículos de la Biblia. Y en parte de la historia, bueno, de lo que tenemos, que yo he investigado, antes del 1520, ¿por qué les digo 1520? Porque si recuerdan, de 1517 a 1520 fue que nacieron los protestantes, ¿sí? Entonces ya pues empezaron a hacer su Biblia a su manera, cambiaron muchas cosas, muchos han hecho su Biblia poniéndole las palabras que ellos quieren. Pero antes del 1520 la Biblia se dividía normalmente Antiguo y Nuevo Testamento, aunque su división canónica y el número de libros podían variar entre las tradiciones judía y cristiana. La Biblia hebrea en el Antiguo Testamento, escuchen esto, consistía en la Torá, los profetas, también se llama Neviín, y los escritos, que se llaman Ketubim. La Biblia cristiana, con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, incluía el Pentateuco. Ajá. El Pentateuco. El Pentateuco es lo mismo, en hebreo es la Torá. Es el conjunto de los 5 primeros libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Fíjense que es muy importante poder aprendernos, empezar con eso. ¿Cuál es el Pentateuco? La tarea, aprenderlo. ¿Cuál es el Pentateuco? ¿Cuántos libros son? Penta, que viene de 5. ¿Sí? Empezamos Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. ¿Ah? Entonces, incluía el Pentateuco los libros históricos, poéticos y proféticos en el primero, mientras que en el segundo contenía los evangelios, o sea, en el Nuevo Testamento, los evangelios, los hechos de los apóstoles, las epístolas y el Apocalipsis, ¿sí? Entonces, el Pentateuco, o sea, la Torá, eso era en la Biblia hebrea, llamada también Tanakh. Esa era la colección judía de las escrituras
y estaba formada por 3 secciones. La Torá, o sea, la ley, que eran los primeros 5 libros que les dije, el Pentateuco, que narran el nacimiento de Israel. La Torá significa enseñanza, instrucción o ley, de manera que en sus 5 libros se recogen las enseñanzas de Dios al pueblo de Israel. El libro del Génesis, que en griego significa orígenes, es el que narra la creación del universo. El Génesis es la traducción de la palabra hebrea Bereshit, que significa en el principio. Este libro narra, como lo dice su nombre, los orígenes o principios del mundo y el comienzo de un pueblo, que era el pueblo de Israel. En él aparecen personajes muy importantes en la historia de este pueblo, como son Abraham, Isaac, Jacob, que forman el grupo de los llamados los patriarcas. ¿Sí? Entonces, en la Biblia hebrea estaba la Torá, que estamos diciendo eran los primeros 5 libros, también el Neviín, o sea, el de los profetas. Los libros históricos desde la perspectiva de los profetas, además de los libros poéticos proféticos. También número 3, el Ketubín, o sea, los escritos. Era una colección diversa de libros de sabiduría, narrativa y poesía. Entonces, volviendo a lo del Génesis. El Génesis se puede dividir en 2 partes claramente diferenciables. Primero, desde la creación hasta Abraham. La creación, la historia de Adán y Eva, y Noé y el diluvio. La primera parte. En la segunda, la historia de los patriarcas. Abraham, Isaac, Jacob, José. Bien. La Biblia cristiana, Antiguo y Nuevo Testamento, a esta parte se organizan 4 secciones. El Pentateuco, que ya lo dijimos, los 5 primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. También la segunda, libros históricos. Son los relatos que abarcan desde Josué hasta Esther. Los libros poéticos, también llamados sapienciales, incluyen Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Los libros proféticos comprenden a Isaías, Jeremías, Ezequiel, Lamentaciones, Daniel y los profetas menores. Bien, ahora, lo que hablábamos de la división de los libros, por capítulos de la Biblia. Lo decíamos que se le atribuye, por ejemplo, la división en capítulos a un arzobispo católico llamado Stephen Langton. Stephen Langton. Él era un arzobispo católico. Fue un erudito inglés y posteriormente arzobispo de Canterbury, que dividió, bueno, no sé si dice Canterbury o Canterbury, pero que dividió la Vulgata latina en capítulos alrededor del año 1205. Era lo que el hermano había preguntado hace 2 semanas también. Esta división fue adoptada para hacer más fácil la referencia y el estudio de los textos bíblicos que antes se leían de corrido, ¿sí? No había una división. Ahora, la numeración de versículos se añadió después de las divisiones capitulares. El impresor francés Robert Estienne introdujo la división moderna de versículos en el Nuevo Testamento y en 1551 y en la Vulgata latina
en 1555. La Biblia de Ginebra de 1560 fue la primera Biblia completa en inglés, en incluir tanto capítulos como versículos. Bien, esperemos que esto nos esté ayudando, ¿verdad? Ahora, continuamos con la parte de lo que estábamos viendo de la Sagrada Escritura, de la Biblia. Por ejemplo, el libro del Éxodo nos habla de la historia de la salida y liberación del pueblo de Israel de su esclavitud en Egipto, su marcha por el desierto y la alianza de Dios con su pueblo en el monte Sinaí. El personaje más importante de esta historia es Moisés, nombre que según la tradición significa salvado de las aguas. El Éxodo se puede dividir en 4 partes. Primero, lucha por la libertad y preparación de la salida. Segundo, salida de los israelitas de Egipto guiados por Moisés. La tercera, la alianza del Sinaí. La cuarta, la construcción del tabernáculo, símbolo de la morada de Dios en medio del pueblo. Ahora viene, estos son los libros, los del Pentateuco. Los primeros libros, los primeros 5. Hablamos del Génesis, ahora del Éxodo. Ahora viene, vamos a hablar del Levítico. El libro de Levítico está dedicado principalmente al culto que los israelitas debían dar a Dios y a las personas que estaban dedicadas en exclusiva a ese culto. La familia de Leví, llamados levitas, de donde deriva el título de este libro, el libro de Levítico. Todas estas leyes fueron dadas por Dios a Moisés para que el pueblo de Israel le diera culto como Dios deseaba. En este libro podemos distinguir 4 partes. Primero, las leyes en torno a los sacrificios. La segunda, consagración de los sacerdotes. La tercera, leyes y reglas de pureza real. Y la 4, la ley de la santidad. Aquí estamos haciendo un pequeño resumen sobre los libros del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Ahora, Números, el libro de Números. El título hebreo de este libro es En el desierto y define bastante mejor que el de Números el contenido del mismo. Al traducirlo al griego se le puso el nombre de Números, porque en él se expone el censo que Dios mandó hacer a Moisés de todos los israelitas y de sus tribus o familias. Las historias que nos cuenta este libro pertenecen a parte de la estancia de los israelitas en el desierto, experiencia fundamental de este pueblo en su relación con Dios. ¿Sí? En este libro se distinguen las siguientes partes. Primero, en el Sinaí hasta la partida. También, número 2, viaje a través del desierto. Y el número 3, en los llanos de Moab. Ahora llega el 5.º libro, el libro del Deuteronomio. Narra las palabras que Moisés dirigió a su pueblo cuando llegaron a los llanos de Moab, a las puertas de la tierra prometida y a punto de pasar el río Jordán. Presintiendo cercanos los días de su muerte, Moisés quiso dar al pueblo sus últimas instrucciones. En este libro hay 5 grandes temas: Dios, el pueblo, la tierra, la ley y el santuario. El Señor es el Dios de Israel y este es su pueblo, su propiedad, al que Dios ha dado una tierra que emana leche y miel. Para poder vivir en la tierra de Canaán, el pueblo necesita una ley y un único lugar donde dar culto a su Dios. Ahí estamos hablando de los primeros 5 libros de la Biblia, lo que se llama Pentateuco.
Ahora, en el Nuevo Testamento, recuerden que tenemos 27 libros. Hay que revisar la Biblia. Ustedes tienen su Biblia, cuando puedan, cuéntenlo, se van a dar cuenta. Tenemos 27. ¿Sí? Ahí tenemos pues un orden de libros, evangelios, cartas. Evangelio, que significa buena nueva o buena noticia. Eso es lo que significa evangelio. Tenemos 4 evangelios: San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Luego tenemos los Hechos de los Apóstoles. Hechos porque significa lo que hicieron los apóstoles. A eso es lo que se refiere. Las cartas de San Pablo. Primero tenemos la carta a los romanos. Muy importante que podamos tener ese orden para cuando nos toque leer, buscar las citas bíblicas, tengamos ya conocimiento en dónde están los libros. Carta a los romanos. Después viene primera carta a los corintios, segunda carta a los corintios, carta a los gálatas. ¿Sí? Después vienen las que le llamamos cartas de la cautividad. Carta a los efesios, carta a los filipenses, carta a los colosenses, carta a Filemón, primera carta a tesalonicenses y segunda carta a tesalonicenses. Esas se llaman cartas de la cautividad. Ahora tenemos también las cartas pastorales. Tenemos la primera carta a Timoteo, la segunda carta a Timoteo, carta a Tito, carta a los hebreos. Y ya después vienen, por ejemplo, carta de Santiago, primera carta de Pedro, segunda carta de Pedro, luego viene carta de Judas. Después viene primera carta de San Juan, segunda y tercera carta de San Juan. Y al final tenemos el Apocalipsis. Sí. Algo que tenemos que tener en cuenta es que el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es el que empieza luego que terminan los evangelios, de los Hechos de los Apóstoles fue escrito por San Lucas. ¿Sí? Por San Lucas. Bien. ¿Qué más? ¿Alguien que hasta este momento tenga alguna duda, una pregunta? Díganme si todo está claro. Como sea, después les comparto también el video para que puedan repetir si quieren. ¿Alguien tenga alguna pregunta? Porque si no dicen nada es porque estamos más claritos que el agua, ¿verdad? La semana pasada estábamos diciendo de por qué nosotros celebramos, por ejemplo, el mes de septiembre como la Biblia. El mes de la Biblia, perdón. Especialmente en nuestra tradición cristiana. El día de ayer, yo les mencionaba en un principio que celebrábamos la fiesta o la festividad de San Jerónimo, ¿sí? El santo que tradujo la Biblia al latín, que fue conocida como la Vulgata, y que pues realmente hizo más accesible al mundo occidental la palabra de Dios. Eso fue aproximadamente en el año 383. Y también el 26 de septiembre de 1569 fue que se terminó de imprimir en español la primera edición de la Biblia, llamada la Biblia del Oso, una traducción de Casiodoro de Reina, ¿sí? Y hablábamos sobre también quién hizo la Biblia, ¿sí? Vamos a ver si ustedes se recuerdan qué fue lo que dijimos. Ya que ustedes a mí no me preguntan, yo les voy a preguntar a ustedes.
Y voy a buscar en mi lista de los que están conectados para poderles preguntar. No se vayan a desconectar, no se vayan a ir. Bueno, hay muchos conectados, pero vamos a ver quién me responde. Una persona. ¿Quién hizo la Biblia? No, ¿quién la escribió? Buenas noches. Buenas noches, hermano, y bendiciones. Amén. A todos los que están conectados y a los que no se conectaron, bendiciones para ellos también. Amén, amén. Usted hizo la pregunta que quién hizo la Biblia. Correcto. La Biblia la hizo el Papa San Dámaso junto con San Jerónimo en el año 382. Muy bien, hermano. Usted se ha ganado un premio, pero de ahí cuando estemos en persona se lo vamos a dar. Mire. Sí, señor. Sí, exactamente, porque la pregunta es porque cuando a veces nosotros preguntamos, ¿quién hizo la Biblia? Y lo primero que nos dicen que la Biblia no la hizo nadie, que eso fue, que Jesucristo la hizo y empiezan a decirnos de todo, ¿ok? Pero una cosa es quién escribió los libros y quién se dedicó a buscar los libros para hacer la Biblia, para ponerlas todos juntos, ¿verdad? Por eso, sí, todo está muy bien. El Papa San Dámaso I. Así es, gracias, mi hermano. Ya luego si hay alguien más ahí pues que quiera agregar algo, que tenga alguna duda, también bienvenido. Bien. Ahí solo le encargo su micrófono, hermano. Que está encendido todavía. Gracias. Bien. Cuando estábamos hablando, yo creo que hablamos de eso, si no me equivoco, también hace 2 semanas, porque a veces nosotros somos muy atacados por lo de la Biblia, realmente, porque el hermano que se ha salido de la Iglesia Católica y que se dedica a atacarnos, realmente nos ataca de muchas maneras. Y una de las cosas es de que atacan a la Iglesia Católica, atacan a la Biblia, pero ellos no saben, y por eso es que es muy importante que nosotros tengamos el conocimiento de que fue la Iglesia Católica, como ya pues lo respondía el hermano José, que San Dámaso I, realmente papa, obispo, papa de la Iglesia Católica, fue el que se encargó de eso, de la unión de todos los libros. Entonces, cuando el hermano separado uno le pregunta a él que quién fue el que hizo la Biblia, no tienen la respuesta, no les gusta responder, porque saben que fue la Iglesia Católica. Y hay muchas cosas como que, por ejemplo, nos hablan de que la Iglesia Católica la fundó Constantino y que no sé qué tanto, pero hay una equivocación muy grande en eso. ¿Qué es lo que pasa? Ya desde el principio, de los comienzos, se dijo que donde estaban los obispos, donde estaban los diáconos, estaba la Iglesia Católica, ¿sí? Y entonces, no es posible que la Iglesia se haya corrompido, como dicen los hermanos separados, porque entonces ellos no estarían usando nuestra Biblia, porque realmente lo sabemos, después de ya del 1517, 1520, fue que salieron ellos. Entonces, por más que ellos impriman su Biblia a su manera, no es la Biblia original, no fueron ellos los que la reunieron, la juntaron, ¿verdad? Entonces, muy importante que nosotros podamos saber eso. Vamos a ver qué hora, tenemos unos cuantos minuticos, porque también tenemos que aprender sobre la importancia de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura. De eso es lo que estamos hablando también el día de hoy. Si nosotros vemos, yo creo que
Sí, la semana pasada les di una cita bíblica. San Juan capítulo 1, versículos del 1 al 5, donde nos dice que en el principio ya existía la palabra y que sin la palabra no se hizo nada, porque con la palabra se hizo todo. Lo encontramos en el Evangelio de San Juan capítulo 1, versículos del 1 al 5. Y lo mismo encontramos en el Génesis capítulo 1. Nos habla del libro, nos habla de la palabra, ¿sí? Que lo que fue hecho por la palabra. Y cuando hablábamos de la importancia de la palabra de la Sagrada Escritura, es como por ejemplo San Lucas capítulo 1, versículo 38, cuando el ángel Gabriel se apareció a la Virgen María, después de lo que le dijo, ¿qué fue lo que ella respondió? Hágase, hágase según tu palabra. ¿Sí? O sea, la importancia de la palabra. En San Lucas 5, del 4 al 6, ¿sí? Estaban los apóstoles, ya era de la mañana, y el Señor se les aparece. Y Él les preguntó, muchachos, ¿tienen pescado? Y ellos que dijeron, hemos pasado la noche entera y no hemos pescado nada. Y entonces el Señor les dice, tiren la red a la derecha. ¿Y qué fue lo que dijo Pedro? Por tu palabra lo haré. Y dice que no podían sacar la red con tanto pescado. Ahí la importancia de la palabra. Es lo que les decía en un principio. ¿Tenemos la Biblia? Sí la tenemos. Muchas veces está empolvada. No da tiempo leerla. O sea que no le damos importancia a la palabra de Dios. El mismo Señor hablándonos ahí. Está plasmada la palabra. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículos del 28 al 29, cuando el Señor se le aparece también ahí, ellos estaban en la barca. Él iba caminando, dice la Sagrada Escritura, iba caminando el Señor sobre el agua. Pero, ¿qué fue lo que Pedro le dijo a Jesús? Si eres tú, mándame ir a ti, caminando sobre el agua. Y el Señor le dijo, ven. Y él, por su palabra, caminó. Aunque estando tan cerca, dice la Escritura, que como que se recordó de que no se camina sobre el agua y se fue hacia abajo. Pero ¿qué fue lo que él hizo? Por su palabra. ¿Ah? En el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 2, dice que no es correcto descuidar la palabra de Dios. Hay que ponerle atención a eso. No es correcto descuidar la palabra de Dios. También hablábamos que en el libro de San Lucas, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24, ahí encontramos del versículo 13 al 35, el famoso camino de Emaús. Ahí donde Jesucristo se les aparece en persona y no lo reconocen. Y el mismo Señor empieza a hablarles de las Escrituras, hablarles y hablarles. Pero llega el momento en el que se dan cuenta de que era Él al llegar a la casa donde ellos iban, después de Él partir el pan, de Él bendecir, de hacer la bendición y partir el pan, se dan cuenta que era el mismo Jesucristo. Ellos dijeron, ¿acaso no nos ardía el corazón cuando escuchábamos hablar su palabra, hablar de las Escrituras? A nosotros nos tiene que arder el corazón. La importancia de leer las Sagradas Escrituras. No es un libro más, no son cuentos, historias, que queda bonito, por eso lo voy a leer, no. La importancia, nos tiene que arder el corazón. Hay cosas como, por ejemplo, los frutos de la palabra. Tenemos que poner en práctica, no solo es de
venir y agarrar la Biblia y a leerla y hay muchas cosas que nosotros no vamos a entender. Y aquí la importancia de que podamos recurrir a una persona que tenga más conocimiento de la Sagrada Escritura, a un sacerdote, al obispo, a una persona que pues esté un poco más preparada, si hay algo que no entendemos. Lo más importante es una recomendación que yo hago, igual se la va a hacer cualquiera, un sacerdote, es de que antes de empezar a leer la Sagrada Escritura, deberíamos invocar al Espíritu Santo, para que Él venga y nos ilumine y nos permita que no sean una traducción a nuestra manera, digamos una interpretación, más bien dicho, a nuestra manera. Porque nadie puede interpretar la Sagrada Escritura a su manera. No. Fíjense que hay muchos que vienen y dicen, vamos a ver qué es lo que me dice a mí el Señor hoy. Si lo agarramos así, vamos a estar en problemas. Imagínense que yo agarro la Biblia así y la abro y me sale que después de la traición, después de que Judas se entera de lo que ha pasado, va y se cuelga, se quita la vida. Vamos a empezar a pensar, pero ¿qué es lo que me está diciendo el Señor a mí? ¿Que me vaya a colgar? ¿Que me vaya a quitar la vida? No, imagínense, no podemos tirar al azar. No. A ver qué me cae, a ver qué me dice Dios hoy. No, no es así. Entiendo que hay muchos lugares, por ejemplo, grupos de oración, donde se ora primero, se ora y se le dice al Señor que le dé palabra a uno. ¿Sí? Pero no solo es de que, el Señor me dijo tal cosa, ahí vamos a ver qué. No, sino que se le pide al Señor que le dé una palabra. A mí me ha pasado. Yo, por ejemplo, en oración, a veces pidiendo algo al Señor, me pongo a orar y le digo, Señor, háblame, habla, Señor, que tu siervo escucha. Pero no me voy a quedar esperando que una voz venga a hablarme. Tomo la Sagrada Escritura y realmente Él tiene la respuesta para nosotros. Pero es la importancia, ¿sí? De poner también, de poder llenarnos de amor por la Sagrada Escritura como San Jerónimo. Pero también después que ya tenemos el conocimiento de la palabra, es que hay que ponerla en práctica. Y es algo, hace unos días estábamos en reunión con la hermandad de Maús, con los hombres, y hablábamos de la importancia de la Sagrada Escritura. Y cómo hay que pedirle al Señor que nos permita diariamente poner en práctica su palabra. ¿Ah? Como estamos ya corto de tiempo, les voy a leer, vamos a buscar San Lucas capítulo 8. San Lucas capítulo 8, versículos 4 al 15. San Lucas capítulo 8. Del 4 en adelante. Un día se congregó un gran número de personas, pues la gente venía a verlo de todas las ciudades, y Jesús se puso a hablarles por medio de comparaciones o parábolas. El sembrador salió a sembrar. Al ir sembrando, una parte del grano cayó a lo largo del camino. Lo pisotearon y las aves del cielo lo comieron. Otra parte cayó sobre rocas. Brotó, pero luego se secó por falta de humedad. Otra cayó entre espinos
y los espinos crecieron con la semilla y la ahogaron. Y otra cayó en tierra buena, creció y produjo el 100 por 1. Al terminar, Jesús exclamó: escuchen, pues, si ustedes tienen oídos para oír. Sus discípulos le preguntaron qué quería decir aquella comparación. Jesús les contestó: a ustedes se les concede conocer los misterios del reino de Dios, mientras que a los demás les llega en parábolas. Así pues, mirando no ven y oyendo no comprendan. Aprendan lo que significa esta comparación. La semilla es la palabra de Dios. Los que están a lo largo del camino son los que han escuchado la palabra, pero después viene el diablo y la arranca de su corazón, pues no quiere que crean y se salven. Lo que cayó sobre la roca son los que, al escuchar la palabra, la acogen con alegría, pero no tienen raíz. No creen más que por un tiempo y fallan en la hora de la prueba. Lo que cayó entre espinos son los que han escuchado, pero las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida los ahogan mientras van caminando y no llegan a madurar. Y lo que cae en tierra buena son los que reciben la palabra con un corazón noble y generoso, la guardan y perseverando dan fruto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Ok? Ustedes se dan cuenta que aquí nos habla de el poder de la palabra, pero ante todo de ponerla en práctica, que se vean los frutos. ¿Sí? El mismo Jesucristo dijo: por sus frutos le conoceréis, porque un árbol malo no da frutos buenos, y un árbol bueno no da frutos malos. ¿Sí? Bien. El fruto. ¿Cuál es el fruto? Fíjense que ahí, si nosotros ahí mismo seguimos en el versículo 16, les voy a leer. Nadie enciende una lámpara para cubrirla con una vasija o para colocarla debajo de la cama. Por el contrario, la pone sobre un candelero para que los que entren vean la luz. No hay nada escondido que no deba ser descubierto, ni nada tan secreto que no llegue a conocerse y a salir a la luz. ¿Sí? Por tanto, fíjense bien en la manera como escuchan, porque al que produce se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Por eso la importancia de dar fruto. No solamente es leer la Biblia. Sí la tengo, dicen muchos, pero mire que no me da tiempo a mí. Yo trabajo de 7 a 7. Llego a mi casa cansado. Yo no quiero saber nada. Lo único que quiero es comer, ver un poquito la telenovela y acostarme a dormir. Sí. Entonces, ¿de qué manera vamos a dar fruto? Hay que leer la Sagrada Escritura y pedirle al Señor nos permita dar fruto. Porque la Sagrada Escritura es esa misma lámpara. No se tiene una lámpara para ponerla, dice, debajo de la cama o esconderla, no, sino afuera para que dé luz, o sea, para que demos fruto. ¿Sí? Muchas maneras de dar fruto. Fíjense que a uno como predicador, como, ¿qué les puedo decir?
profeta, porque el profeta es el que lleva la palabra. Nos toca una tarea muy difícil y es poner en práctica lo que profesamos, lo que hablamos. Es difícil, pero nos toca esa tarea a nosotros, porque no solo podemos venir, leer la Biblia y tirarle al hermano y no poner en práctica. Nos toca una tarea muy fuerte. Miren, vamos a dejar esto aquí. Este mes que empezamos ya el día de hoy, bendito sea Dios, vamos a ver vamos a hablar en estos días de algo más, otros temas. Si alguien tiene, yo les dije la vez pasada, no sé si me respondieron, no recuerdo, porque si no lo tuviera en mente, algún tema en específico que quisieran que se compartiera para todo el grupo, para poderlo dejar grabado también y compartirlo con los demás. Muy importante. Si no me lo pueden decir ahora mismo, ustedes tienen mi número personal, está ahí en el grupo, en el chat de WhatsApp, y pueden mandarme algo que quieran que se pueda hablar. Hay mucha confusión en nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Hoy precisamente me mencionaba mi esposa sobre, ella fue a hacer unas diligencias y como una señora que pues tiene todos sus sacramentos y su niño, pero lo que hace es ahora pues mandarlo al culto protestante, entre comillas culto, porque no es un culto, para que el niño siga aprendiendo, porque todavía creemos que es lo mismo ser cristiano católico que ser protestante y no es lo mismo. Entonces, si alguien tiene algún tema que quiera que se trate, que lo podamos hablar, que lo estudiemos, porque eso se trata, no crean que yo me lo sé todos. Hermano Juan Luis, cuénteme, ¿cómo está? Bien, bien. Qué bien, hermano. Un tema que a mí me gustaría sería de la lección divina, que lo mencionan mucho, si se pudiera. Está bien, lo de la lección divina lo podemos agregar, adjuntar con otro tema también sobre, por ejemplo, cómo orar. Voy a tomar nota de eso. Entonces, con gusto, hermano. ¿Alguien sabe si nuestro querido padre Julián está por ahí? ¿O si lo han visto últimamente? Aparte del hermano Juan Luis, alguien más que quiera, que tenga en mente. Fíjense que, no sé si fue el año pasado o bueno, a principio de este año, pero alguien mencionó algo sobre que tenía unas situaciones en el trabajo con algunas personas, porque nos vamos a encontrar en cualquier esquina con un hermano que yo dejé la iglesia católica porque aquí hay esto, aquí hay el otro, y le ponen muchas cosas. Y pudimos compartir, si no me equivoco, algunos temas que pues una de las hermanas quería que se hablara. Por eso es muy importante. Alguien más que quiera, que tenga algo en mente, que alguien le haya hecho una pregunta en la calle y no la ha podido responder, que podamos hacer un tema sobre eso. Sí, buenas noches. Buenas noches, hermana. Sí, algo que ellos le hablan a uno mucho y como que uno se queda sin palabras, es de la Gran Babilonia, que el anticristo y como que la iglesia es una ramera, cosas raras así como incoherentes, que ellos le sacan a uno que uno no tiene ni palabras como para explicarle todas esas cosas, porque son como locuras. Exacto. Bien, vamos a hablar de eso. Yo, si no me equivoco, nosotros hablamos y tuvimos el tema del anticristo, si no me equivoco. No importa, podemos... Del anticristo nosotros hablamos, pero yo creo, o no estuve ese día, de
lo de la Gran Babilonia, que ellos dicen como que es una ramera y le llaman a la Iglesia Católica así. Correcto. Entonces vamos a hablar de eso. Ya hemos hablado de la iglesia, pero está bien. Vamos a tratar de traer un poco a recordar estos temas. Posiblemente hagamos como resúmenes en un día para poder hacer eso. Pero sí, porque tenemos que, ¿saben qué? Una manera de nosotros, primero es que cuando alguien viene y les dice, porque la iglesia católica es la gran ramera, entonces lo primero que hay que hacer es pedirles a ellos que le dé la cita bíblica. ¿Dónde dice eso? ¿Sí? No, porque es que así lo dijo el pastor. No, el pastor se puede inventar lo que él quiera. ¿Ok? Y es lo que yo les estaba diciendo. Porque en la Sagrada Escritura sí nos habla de la gran ramera o la gran prostituta. Nos habla de la Babilonia, nos habla del anticristo, nos habla, ok. Pero si nos quedamos nosotros temblando, porque de verdad ahí dice, entonces ellos sí saben, ellos están correctos. No. Nosotros no podemos interpretar, ya lo dijimos, la Sagrada Escritura a nuestra manera. Y ese es el problema que tiene el hermano separado. Desde que su papá, Martín Lutero, les dijo, aquí está la Biblia, agárrenla acá y quien léala, interprétenla como quieran. Error. Ahí se ha perdido. Bien. ¿Alguien más que quiera? ¿Alguien más que quiera agregar, por ejemplo, algún tema o algo que... Hermano Juan Luis, ¿usted quería agregar algo? Yo vi que se había quedado su manita levantada, no sé si... Si no, pues damos por concluido. Nadie me dijo sobre si sabían algo del Padre. Pero bien, gracias a todos porque pudieron conectarse el día de hoy. En esto que viene vamos a compartir un poco de estos temas y algo otros más. Ya habíamos dicho en un principio, estamos en el mes del Santo Rosario. Y somos atacados por el Rosario también, así que tenemos que aprender a defender nuestra fe, nuestra iglesia. Bien, le damos gracias a Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos has brindado de poder estar aquí, reunidos virtualmente, llevando, Señor, estas enseñanzas. Te pedimos, Señor, que permitas, podamos también compartirla con los demás, que no sea ese tesoro enterrado, que no lo saquemos, al contrario, podamos darlo a conocer, que no sea como esa lámpara que se enciende y se mete debajo de la cama, no, que la pongamos, Señor, sobre la mesa para alumbrar a los demás. Esa semilla, Señor, no la que cayó al camino, no la que cayó entre espinos, que podamos ser esa semilla que da fruto, que tu palabra, Señor, dé fruto por medio de cada uno de nosotros. Bendito, alabado y glorificado seas por siempre, Señor. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Bendito y alabado seas por siempre. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos por haberse conectado, compartir con nosotros en esta noche. No se les olvide, después de que yo les envíe pues la grabación, el video, también compartirlo con los demás. Inviten a que se conecten en vivo porque es realmente mucho mejor, pueden hacer preguntas, porque cuando tenemos solo el video, pues no podemos preguntar ahí, ¿verdad? Bien, que Dios les bendiga a todos, que tengan una noche bendecida y un resto de la semana muy bendecido. Amén. Amén, hermano Sergio, amén. Amén. Bendiciones, feliz noche. Amén. Bendiciones.